Bueno, listo. Empezamos entonces, como les contamos. Profe, Sí, espera, tengo una consulta. ¿Hoy hay algún tipo de test o algo? ¿qué dije? ¿Qué escribí el viernes? El 22. Gracias, hay alguien que lee, gracias. Perfecto, gracias. Vamos, un poquito más de compromiso con la pobre comisión 130 de cálculo 3. La tripulación toda tiene que estar ahí atenta. Miren que nos vamos a pique si no. Bueno, arrancamos entonces. Sí, como dijo acá la compañera, el miércoles en clases en algún momento vamos a hacer alguna actividad. Muy bien. Vieron que nosotros estuvimos trabajando ya con las integrales triples en regiones generales, ¿no? La semana pasada. Y ahora lo que vamos a hacer es, estuvimos calculando masa, centro de masa de esas regiones sólidas. Nos vamos a concentrar en este tipo de sólidos, ¿no? En describir esferas, semiesferas, cilindros, conos, que los podemos hacer con coordenadas X y Z. Pero vamos a ver hoy que se pueden facilitar o se pueden hacer más sencillos los cálculos si los describimos con otro tipo de coordenadas. Recordemos, fíjense, acá hay una imagen, no sé si conocen a este autor, busquen porque es buenísimo, el Chet. Es una imagen, fíjense que tenemos, si bien la imagen es bidimensional, representa a las manos tridimensionales que hacen un dibujo bidimensional, ¿no? Es como que estamos yendo, en todo este tema, estamos yendo de 3D a 2D a 3D de nuevo, ¿no? Hay que estar atento a en qué conjunto estamos trabajando. Entonces, cuando nosotros estuvimos trabajando para describir regiones planas bidimensionales, normalmente se considera un sistema cartesiano XY, la posición de los puntos está dado por un par ordenado XY, y lo que vimos que también podía darse la posición de ese punto a partir de las coordenadas polares, ¿no? Y la transformación de coordenadas polares a coordenadas rectangulares y viceversa estaba dado por estas expresiones, ¿no? Ese cuadrito. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a presentar el primer sistema de coordenadas distinto al sistema X y Z, el que se llama sistema de coordenadas cilíndricas, que se apoya en esta forma de determinar la posición de un punto en el XY. Van a ver que en el XY vamos a utilizar las coordenadas polares en el plano XY o en el plano donde decidamos proyectar, y la tercera coordenada va a quedar igual. Esto es lo que se llaman sistemas de coordenadas cilíndricas. Fíjense, aquí, ¿no? Tenemos un punto en el espacio. Ese punto tiene coordenadas, como ya sabemos, X y Z. Ya sabemos qué representan X, Y y Z, ¿no? El X representa la distancia dirigida al plano ZY, ¿no? Del punto. Nos dice a cuánto está del plano ZY. ¿Por qué digo dirigida? Porque puede ser positivo o negativo. Lo mismo para los otros planos coordenados. Bueno, esta manera es una manera de ubicar un punto en el espacio. Otra manera de ubicar puntos en el espacio es con las coordenadas que se llaman cilíndricas. Fíjense cómo se construyen las coordenadas cilíndricas. En este caso, estamos pensando que el eje de simetría del objeto que vamos a describir es el eje Z. Después les hago un comentario respecto a si la posición es otra. Entonces, miren cómo se describe, o sea, cómo se encuentra esta terna que se llaman coordenadas cilíndricas del punto. Se proyecta el punto sobre el plano XY, acá vamos a tener un vector OP', y consideramos las coordenadas polares de ese punto, ¿no? De la proyección. ¿Ven? Tita y R, ¿no? Siendo R la distancia en el plano XY al origen.
Y el z queda igual. ¿Sí? R y θ, entonces, son las coordenadas polares de la proyección y z es el mismo. Acá María Gracia, nuestra compañera, a ver, veamos si lo podemos abrir, si lo abre esto decentemente. María Gracia nos construyó esta aplicación. A ver, quería agrandarlo. Miren, tenemos aquí los deslizadores, ¿no? R, θ. El único problema es que θ para nosotros es, acuérdense que siempre en radianes, ¿no? Pero en el momento en que hizo María Gracia esta aplicación, a ver si me puedo sacar de encima. No, no quiero hacer lío acá. Bueno, ahí está. En el momento en que ella hizo esa aplicación, no permitía acá el deslizador poner radianes, ¿no? Entonces, miren, este es el punto que está en el espacio, el punto P, y ¿qué pasa cuando nos movemos? Ay, qué remolón que está esto. Ahí, ¿no? Ven, si variamos R, y variamos R, el punto se aleja o se acerca del eje Z, ¿no? Sería, o la proyección del origen en el XY. El ángulo θ lo que va a controlar es la rotación. A ver si me salgo. Ahí, ¿no? La rotación alrededor del eje Z, del punto. Y Z es el Z del punto. ¿Está? ¿Qué imaginan ustedes que quedará si nosotros dibujamos todos los puntos donde R es fijo? Por ejemplo, este que dejé acá, R3, R igual a 3. Dejamos variar θ y z donde quieran, pero a R lo dejamos fijo. ¿Qué figura les parece a ustedes que aparecerá? ¿O qué superficie? ¿Un cilindro? Un cilindro. Fíjense ahí, está el cilindro. Todos los puntos, está hueco esto, ¿no? Todos los puntos que tienen R igual a 3 en el espacio van a vivir sobre este cilindro hueco. Y si dejamos θ fijo, vamos a traerlo para acá. θ fijo y a R lo dejamos mover donde quiera y a Z también. ¿Un plano? Sí, en realidad es un semiplano, ¿no? Porque R nosotros lo consideramos positivo, ¿no? R positivo, θ, R, fíjense, para nosotros siempre R es positivo, no lo dejamos ir hacia atrás, que como les comenté los otros días, Stewart en la sección 10 sí contempla R's negativos. Si nosotros aceptáramos R's negativos, esto nos daría un plano. ¿No? Pero como para nosotros siempre R va a ser mayor o igual que 0, vamos a tener un semiplano, ¿no? Este que está acá. Y si Z es fijo, tenemos lo de siempre, ¿no? Un plano. Un plano paralelo al plano XY. ¿No? Todos los puntos que tengan Z igual a una constante van a estar en un plano paralelo al plano XY. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para transformar coordenadas cilíndricas a rectangulares y coordenadas rectangulares a cilíndricas en R3, ¿no? Donde estamos trabajando? Bueno, como imaginarán, X e Y van a estar relacionadas, son las coordenadas polares, entonces X va a ser R coseno de θ, R seno de θ, y Z igual a Z. Y para volver, teniendo las rectangulares, ir a las polares, fíjense que la relación son las mismas que usamos para coordenadas polares, exactamente igual. ¿Qué tipo de objetos nos van a permitir
describir mejor con las coordenadas cilíndricas? Bueno, como vieron ustedes, por ejemplo, un cilindro, si tengo un cilindro con eje de simetría, el eje Z. Realmente que está torcida la botella. Tapá la mano. Ojo que hay un micrófono con alguna botella. Papá. Si te molesta, se lo... Hay un micrófono con alguna botella abierta. No sé. No sé si tiene que ver con esto o no. Podría ser, porque podemos describir quizás una botella con coordenadas. Entonces les decía, por ejemplo, si tuviéramos, a ver, un cilindro sólido de radio 3 y que sigue, ¿no? Sigue para arriba y sigue para abajo. Con eje de simetría, el eje Z, entonces sería cómodo utilizar coordenadas cilíndricas para describirlo, ¿no? Pondríamos, voy a dibujar todos los puntos con R entre 0 y 3, y a θ lo dejo variar, por ejemplo, entre 0 y 2pi, y Z, bueno, como no está acotado, lo dejo libre, ¿no? Ahora, esto va bien. Si el cilindro estuviera, supongamos que por alguna razón, porque siempre podemos elegir los sistemas de coordenadas, es más, o sea, si nosotros tenemos un objeto acá, ¿no? Y lo quiero describir con coordenadas, tengo que fijar un sistema de coordenadas. Por ejemplo, tengo mi termo acá, ¿no? Mi termo, ¿no? Lo quiero describir con un termo centralista. Lo quiero describir con coordenadas cilíndricas, ¿no? Y bueno, necesito fijar un sistema de coordenadas. Obvio que voy a poner el eje Z en el centro del termo, ¿no? Me voy a facilitar la descripción. No voy a poner el eje Z, qué sé yo, en la pared. No quiere decir que no vaya a poder describirlo, pero es mucho más complicado. Ahora, si yo quisiera describir un cilindro, supongamos que el cilindro esté acá, o una porción de cilindro sólido, y que esté acá a lo largo del eje Y, también podría usar coordenadas cilíndricas, pero ¿cómo las adaptaría acá? En lugar de usar esta transformación, ¿qué pondría? X igual a R coseno de θ, Y que sea Y, y Z igual a R seno de θ, ¿no? Porque la proyección, o sea, lo que usaría las polares en la proyección en el plano ZX. ¿Está? O sea, nosotros acá le mostramos esta transformación, pero también podría ser que Y sea igual a Y o que X sea igual a X y las otras dos estén relacionadas con R y θ. Bien, a ver, acá hay una propuesta como para que ustedes completen con las coordenadas cilíndricas. A ver, por ejemplo, ¿se animan a decir cuáles son? Profe, perdón, una consulta. Sí. Y si mantuviésemos a X en la coordenada cartesiana, siempre el Y va a ser seno y el Z coseno. O sea, el que originalmente es coseno y seno se mantiene en eso, ¿no? Sí, en realidad para lo que vamos a hacer nosotros da lo mismo. Cuando describamos superficies, ahí vamos a ser un poquitito más detallistas. ¿Por qué? Porque justamente la forma en describir una superficie la orienta. Pero eso lo veremos en la unidad 3. Por ahora, como nosotros queremos describir el sólido, entonces acá X va a ser X y si querés ponerle R coseno de θ y Z R seno de θ, o al revés. Total, lo va a describir completo. Ok, perfecto. Gracias. Muy bien. Bueno, ¿y se animaron? ¿Alguno se animó a escribir las coordenadas cilíndricas del punto que en coordenadas X y Z es 3, menos 3, menos 7? Hay una que es fácil, ¿no? Una de esas coordenadas, ¿no? La tercera, o sea, estamos considerando ¿no? Esta transformación. Entonces,
esta va a quedar menos 7, ¿no? Z igual a Z. ¿Y cuáles serían un posible R? ¿Ahí alguien ha puesto quizás en el, si alguno me lo puede leer, en un mensaje? Tendríamos que ver cuáles son las coordenadas polares del punto 3 menos 3. Estoy yo, Irse. Acá ponen Ah. 3 raíz de 2. Entiendo 7 cuartos pi menos 7. Este sería, ¿no?, el punto que tendríamos que describir en coordenadas polares. Este que está acá. Entonces me dijeron, R es raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿no? ¿Y qué dijeron, Bianca? Pusieron 3 raíz de 2 en la primer componente. Entiendo que es 3 ¿Están de raíz de 2. acuerdo? En realidad sería, sí, porque han factoriado, ¿no? Serían 9, 3 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Esto es raíz de 18. 18 es 9 por 3, o sea que es 3 raíz de 2. Por las dudas, ¿no? Perfecto. Y el ángulo, bueno, sí. 7 cuartos pi pusieron después del ángulo. Claro, ¿están de acuerdo? Acá ven 2 cuartos de pi, 4 cuartos, 6 cuartos y un cuartito más. Esta es una posibilidad. Ay, quedó ahí pensando. Ahí. Tenemos una 7 cuartos pi. Una única posibilidad para el ángulo, y no, pasa lo mismo que con las polares, ¿no? Acá podemos tener, si a alguno no le gusta describirlo así al ángulo, puede tener la opción, puede haber puesto menos pi sobre 4, o cualquiera de los congruentes, ¿no? Así, para abajo. Bien, y en el otro también es fácil, la tercera coordenada es fácil, porque esa se mantiene, ¿no? Y en el sistema de coordenadas cilíndricas, esto es R y esto es θ. Entonces, acá que vendría 2 por coseno de 2 tercios pi, 2 por el seno de 2 tercios pi. ¿No? 2 por coseno de 2 tercios pi y 2 por el seno de 2 tercios pi. Estamos usando esto. Bien. ¿Estamos? Si no hay oposición a esto, avanzamos un poquito más. O sea, ya ahora sabemos cómo localizar, cómo construir la terna que en coordenadas cilíndricas ubica un punto, ¿no? Ahí está la solución. La pregunta es, bueno, para que les queden, ¿no? Pero la que dijimos, hay infinitas ternas en coordenadas cilíndricas que para un mismo punto, ¿no? Para la ubicación de un mismo punto. Y eso tiene que ver con el ángulo. Bien, y acá lo que charlábamos hace un ratito, ¿no? Si el cilindro, acá nos proponen describir esta superficie, ¿no? Esta superficie cilíndrica con coordenadas cilíndricas, como para ver la ventaja que tienen en la utilización de esas coordenadas en este tipo de superficies o sólidos. Ténganlo presente que en la unidad 3 lo vamos a usar un montón a esto también. Entonces, fíjense que este cilindro, o sea, la superficie cilíndrica, es hueca, tiene como ecuación, creo que lo recordarán, tienen como ecuación cartesiana esta que está aquí, ¿no? Y si ahora la expresamos en coordenadas cilíndricas, como vimos hace un ratito, en coordenadas cilíndricas, ven que es ya un poquito más simple. Si tuviéramos que imaginar, a ver, tenemos que imaginar en las coordenadas X y Z, ¿qué genera este, vamos a llamarle entre comillas, prisma cilíndrico? Fíjense, tenemos que imaginar todos los puntos, ya estamos en el mundo coordenadas cilíndricas, ¿ven? Todos los puntos que tienen R entre R1 y R2,
tita entre tita sub 1 y tita sub 2, y zeta entre z1 y z2. ¿Cómo imaginan ustedes el sólido que genera esos puntos en coordenadas cilíndricas? O sea, digamos, si ven que acá está el mundo R tita Z, ¿no? En el espacio cartesiano R tita Z tenemos este conjunto S. Y si ahora usamos la transformación que vimos hace un ratito, ¿qué forma tendrá el sólido en el mundo X y Z? Quiero que lo imaginen y me digan si puede ser, por ejemplo, miren, este espacio está auspiciado por quesitos Adler. ¿Ven ahí? No sé si se sigue fabricando el quesito Adler. ¿Lo ven? Si tuviéramos que describir en coordenadas cilíndricas a esta porción, supongamos que el eje Z, acá tengo un eje Z, ¿no? Pongamos que el eje Z esté aquí, ¿no? Fíjense que Z va de Z1 a Z2, ¿no? Serían estos dos planos que están acá. Z de Z1 a Z2. El tita, si nosotros supongamos que pongo el eje X sobre un borde de la cajita de queso Adler. El tita, ¿dónde imaginan? No, este era el eje Z. ¿No? Con la virome va a ser el eje X, ¿no? Tita, ¿dónde imaginan que se va a mover? De 0 a pi sobre 2. De 0 a pi sobre 2. Y en este caso particular de la cajita de Adler, ¿R entre qué y qué? Entre 0 y tipo el radio externo. Exacto, que serán, qué sé yo, no sé, 8 centímetros. ¿Sí? O sea que no es, el prisma en el mundo de las coordenadas cilíndricas, un prisma en el mundo de las coordenadas cilíndricas sería una porción de esto. Quizás le podemos morder acá con un arco de circunferencia y ahí tendríamos como algo un poquito más general. A ver que alguien está tocando para ingresar. Espérenme un cachito. Bien. Seguimos entonces. Y ahí está. Ahí está lo que vieron ustedes, ¿no? Lo del quesito Adler. O si quieren también puede ser una porción de torta, de esas tortas que se hacen con molde Sabarén. ¿Vieron el que tiene ese cilindrito en el medio? Pero una torta perfectamente hecha, ¿no? Tiene que ser bien plana, abajo seguro, pero arriba bien plana. Muy bien. Entonces, cuando nosotros en una integral triple tengamos un sólido que tiene esta pinta sólida, va a convenir, en lugar de cortarlas en prismas sólidos, o sea, en cubitos o en cajitas sólidas, va a convenir cortarla de esta manera para describirlo, ¿no? Fíjense, por ejemplo, supongamos que este sea el dominio ahora de nuestra integral triple. Entonces, lo vamos a cortar teniendo en cuenta eso que vimos recién, ¿no? Esa forma de cortar, como si fuera una torta. ¿Qué tenemos que hacer? Calcular o estimar el volumen de esa porcioncita siendo de esta forma, ¿no? Y fíjense, el volumen es fácil de estimar, ¿no? Porque podemos hacer esta longitud por esta longitud por esta longitud para tener una estimación del volumen. Esta es el delta R, ¿no? Nosotros partimos el sólido en bloquecitos de este estilo, o sea que vamos a tener distintos R, distintos Z, ¿no? Para arriba y distintos ángulos. Entonces, podemos multiplicar esta longitud por esta longitud por esta longitud para tener una idea del volumen de esta porción. Y la longitud de este arquito que está acá, ¿se acuerdan que los radianes, el ángulo en radianes es arco sobre radio? No está de más recordar que la medida del ángulo, en este caso, bueno, delta tita, la medida del ángulo es arco, lo que mide el arco, la longitud del arco sobre el radio, ¿no? O sea que el arco, que es lo que queremos nosotros, esta longitud, es R por delta tita, despejando de acá. Bueno, si multiplicamos esas tres cantidades, vamos a tener
una estimación del volumen de esta porción sólida. Cuando refinemos esta partición, imaginen que ahora lo hacemos aplicamos el límite, ¿no? Imaginen que construimos las sumas de Riemann, etc. Entonces, esta estimación del volumen en el límite va a ser el diferencial de volumen, el delta R va a pasar a R, el delta R a dr, R queda como R, diferencial θ y diferencial z. Controlen que esto tiene dimensión de volumen, ¿no? Esto, por ejemplo, centímetros, adimensional, centímetros, ¿no? Centímetro cúbico. Bien, entonces, si nosotros tenemos un sólido que vemos que se va a poder describir de manera más sencilla con las coordenadas cilíndricas, planteamos la integral, y me dicen, por ejemplo, calcule el centro de masa, calcule la masa o temperatura media. Entonces, planteamos la integral triple, nos piden que calculemos la integral triple, ¿y qué hacemos? Cambiamos, transformamos las variables a las variables cilíndricas. Recuerden que cuando hacemos esa transformación hay que transformar tres cosas, ¿no? El dominio, fíjense la notación y la simbología, ¿no? El dominio, cada una de estas variables, ¿no? X lo vamos a sustituir por R coseno de θ, y por R seno de θ, y Z por Z, y el diferencial de volumen es R, diferencial θ, diferencial Z. Una aclaración, porque los otros días fui pasando por los bancos y no me acuerdo dónde vi lo siguiente. No es lo mismo, o sea, nosotros tenemos ahí la integral triple de f de x y z, diferencial de volumen. Esto lo vi en una doble, pero bueno, ya que estamos, lo podemos mirar acá también. ¿Es lo mismo que yo ponga esto? Y después pongo R, de θ, de Z. ¿No? Fíjense en esta anotación acá. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo, porque si fuera lo mismo, entonces, ¿qué estaríamos diciendo? Que X lo voy a sustituir por R, que al Y lo voy a sustituir por θ, y no es así, ¿cierto? Al X, donde acá va a venir una expresión en X y Z, al X lo sustituimos por R coseno de θ, no por R. O sea que no hay otra manera de notar que no sea como esto que está acá abajo. ¿Sí? Un poquito largo, pero bueno, no hay otra manera. ¿Está esto? Entonces esto no, ¿eh? Por las dudas, eso no está bien. Bien. Tengan presente que en el libro, a ver si la tengo acá la diapositiva, no, pero en el libro vuelven a cometer el mismo error de, eso sí lo puse en el libro interactivo, de llamar, acá poner E y acá poner E también, ¿no? Ojo porque es un error, lo hemos visto, lo vimos en la diapositiva anterior, ¿no? Nada que ver, el cilindro en el mundo, o la región sólida en el X y Z con la región sólida en el R θ Z. Bien, un ejemplo. Tomemos este ejemplo del libro. Un sólido E está limitado por el cilindro, el sólido está limitado por este cilindro de ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 1, el plano z igual a 4, y por el paraboloide de ecuación z igual a 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, ¿no? Este paraboloide que está acá abajo. Y el sólido está formado por todos los puntos que están aquí. Dice, calcula la masa del sólido siendo la densidad en cada punto proporcional a la distancia al eje del cilindro. Entonces, como charlamos los otros días, por ahí, lo aconsejable es escribir, aunque en coordenadas X y Z, aunque después terminemos transformando las coordenadas, pero escribir qué es lo que me piden. ¿Qué me piden? La masa del sólido, ¿no? Bueno, me acuerdo que la masa de un sólido
era la integral triple de la densidad diferencial de volumen, ¿no? Y la densidad, dice acá, en cada punto X y Z, esta es la densidad en cada punto X y Z, es proporcional a la distancia del punto al eje del cilindro, ¿no? O sea, tenemos un punto en el cilindro y tendríamos que expresar, a partir de las coordenadas X y Z del cilindro, la distancia al eje del cilindro, ¿no? O sea, la medida de ese segmentito. Bueno, creo que estaremos todos de acuerdo en que acá vendría, acá viene por la proporcionalidad, es proporcional a la distancia, y que la distancia del punto al eje Z viene dada por esta expresión, ¿no? Creo que estamos de acuerdo en eso. Muy bien, bueno, entonces, en este punto, ¿qué decimos? Bueno, lo trabajamos como veníamos haciéndolo con una, a este fíjense que lo podemos inclusive calcular con una doble, ¿no? Barriendo, o con una, o sea, yendo con el Z, lo podemos hacer como le llamamos los otros días, poner el ojo acá abajo, para barrer el sólido, ¿no? El dominio. Poner el ojo ahí abajo y mirarlo al sólido como un sólido de tipo 1. Se podría, tranquilamente. Pero van a ver que después cuando terminen en la integral doble van a terminar haciéndolo, van a terminar transformando la integral doble a coordenadas polares, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer acá es usar coordenadas cilíndricas, vamos a hacer esa transformación. Entonces, el Z. Puede ser que se haya tildado. A verificar esa inecuación. Bien, ahora, en coordenadas cilíndricas, el cilindro que está... Sí. Se te tildó. Uh. Como que hay una parte que no escuchamos. Capaz, mejor que apagues la cámara por ahí. Escucharte escuchamos, no sé por qué te dice eso de micrófono. Ahora no. Volveremos y seremos millones. Entonces, siguió grabando y estoy presentando o no. Presentando no, pero está grabando, sí. Ahí va. Aquí vamos. ¿Hasta acá estábamos o no? ¿Qué me dicen? ¿Estoy?
Profe, tipo, se te tiró justo cuando después que escribiste la masa es igual a la integral triple de S, después lo igualaste a lo que sería la proporcionalidad de la Sí, distancia. perfecto. Ahí se tildó. Bueno, ahora, o sea que puedo arrancar desde acá. ¿No? Lo que dije es que el sólido en coordenadas X y Z está descrito de esta manera, si uno quisiera trabajarlo en X y Z, ¿no? X cuadrado más Y cuadrado es menor o igual a 1, y el Z entre el paraboloide y 4, ¿no? Eso si uno lo quisiera mirar como región de tipo 1, acá ya está todo acomodado. Pero nosotros vamos a pasar a coordenadas cilíndricas. Entonces, en coordenadas cilíndricas, el cilindro, la parte de afuera del cilindro, ¿no? La cáscara, tiene como ecuación R igual a 1. Y el paraboloide tiene como ecuación, ahora pasando a cilíndricas, Z igual a 1 menos R cuadrado. Entonces, creo que estarán de acuerdo que si ahora queremos describir ese sólido en coordenadas R tita Z, R va a ir de 0 a 1, piensen, ¿no? Para generar el sólido, R de 0 a 1. Todos los puntos tienen la distancia al eje Z entre 0 y 1. Tita entre 0 y 2pi, porque damos toda la vuelta, y el Z va a ir desde el paraboloide, obviamente escrito en coordenadas cilíndricas, hasta 4. ¿No? Lo que está aquí. Bueno, la densidad acá la teníamos escrita antes, así que la masa, ya lo habíamos planteado que era esto, pasa a ¿qué integral triple? Iterada. La integral entre 0 y 2pi, entre 0 y 1, entre 1 menos r cuadrado y 4, de K por R, porque fíjense que cuando transformamos, o sea, ¿qué tenemos que hacer? Reemplazar a X por R coseno de tita, a Y por R seno de tita, ¿no? Cuando hagamos esa cuenta, ya sabemos, lo hicimos muchas veces, eso nos da R, que sería el R que está acá. Y el diferencial de volumen es R diferencial Z diferencial R diferencial tita. Este R es lo que llamamos jacobiano. Bueno, y si hacemos las cuentitas, nos queda, esa les queda para ustedes de tarea, a partir de ahí se trabaja como cualquier integral iterada, 12 pi por K sobre 5. Ven que la idea es similar a lo que hacíamos con coordenadas polares, pero bueno, hay que ahora visualizar la descripción del sólido con coordenadas cilíndricas. ¿Hasta ahí vamos? ¿Vamos bien? Sí, sí. Bien. Otro ejemplo que puede aparecer, fíjense, este también está tomado ahí del libro, nos dice que calculemos esta integral. Podríamos intentar directamente, ¿no? Porque ya está, podemos integrar respecto de z, todo esto es, la primitiva sería z, ven que como que podríamos hacer, pero van a empezar a aparecer raíces ahí, ¿no? Entonces, a lo mejor, como hay tanta raíz, quizás uno puede pensar, a lo mejor podría cambiar de coordenadas a coordenadas cilíndricas, y a lo mejor se facilitan un poco las cuentas, ¿no? Acá en este punto habría que imaginar, o sea, si tuviéramos que representar el sólido, que es el dominio, a ver si lo pueden ir imaginando, ¿no? El X está entre menos 2 y 2. En el eje X entre menos 2 y 2. Después el Y va a ir entre menos la raíz de 4 menos X cuadrado y más la raíz de 4 menos X cuadrado. Si nos quedáramos solo con el X y el Y, ¿alguien se da cuenta qué estarían describiendo estas dos? O sea, ¿en qué dominio estaríamos integrando en estas dos primeras? La circunferencia de radio 2 va el círculo. Eso, muy bien. El círculo de radio 2. O sea, el X y el Y parece que se mueven en el círculo de radio 2. Y el Z va, dice esto,
entre z igual a x cuadrado más y cuadrado, z va, ahora para pensar, ¿no? Las ecuaciones, el z va desde esta superficie, o sea, parece que el piso de ese sólido es esta superficie y el techo del sólido es esta superficie, ¿no? Por lo que dice acá. El piso es esto y el techo es esto. Más o menos podrían imaginar qué es la forma del sólido. Esta es la ecuación de un cono, ¿no? De una de las hojas del cono. Y bueno, y esto es el plano. Entonces el sólido ese va a estar limitado por debajo por el cono y por arriba por el plano z igual a 2. O sea que, bueno, acá está escrito lo que estuvimos nosotros, está desglosado, ¿no? Escrito en forma de conjunto el sólido, ¿no? Mirando los extremos de integración. Y el sólido E sería esto celeste que está acá. Quizás hayan imaginado esto, ¿no? El cono es el que hace de la base del sólido, la parte de abajo. El techo sería z igual a 2. Y acá está dibujado el círculo que decía la compañera, ¿no? Bien, en coordenadas cilíndricas, porque si yo quiero pasar esta integral, quiero ahora hacer la transformación de x y z, tengo que, primero, hacer las tres cosas, ¿no? Tengo que sustituir las tres cosas. El dominio, la función y el diferencial de volumen. Bueno, si utilizamos coordenadas cilíndricas, a ver si están de acuerdo con que ese es esto. El conjunto de rtita z sería, ¿qué deberíamos hacer? Proyectar los puntos que están en este sólido, ¿no? Para poder ver las coordenadas polares de lo que queda proyectado en el plano XY. Y bueno, si miramos ahora, en la proyección del sólido en el plano XY es este círculo. Y el círculo en coordenadas polares lo podemos describir con r entre 0 y 2 y θ entre 0 y 2pi. Y ahora el z de los puntos que están aquí, ¿no? O sea, tomo un segmento del sólido, ¿no? Un segmento paralelo al eje z. Bien, los puntos de ese segmento, bueno, van a tener ciertas coordenadas y la tercera, un z. El z, el valor de esa tercera coordenada, como mínimo, ¿cuánto va a poder valer? Como mínimo va a poder valer lo que asigne esta cantidad, ¿no? La raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, que en coordenadas cilíndricas es r eso, ¿no? El z va a ir de r hasta 2. Como máximo, la tercera coordenada de un punto que viva en este segmento, como máximo va a ser 2, ¿no? Porque todos los puntos que están acá van a tener en el techo, digamos, van a tener tercera coordenada 2, ¿no? Así que, bueno, esta es la descripción en el mundo rθ z de el sólido E. Acá hay que tomarse, ¿no? Hay que tomarse 5 minutos, pensar bien esta descripción. Una vez que está bien hecha esa descripción, ya está, ¿no? Transformamos el dominio, ¿no? Acá aparece el nuevo dominio, la integral entre 0 y 2pi, entre 0 y 2, entre r y 2. R cuadrado, ¿quién sería R cuadrado? Bueno, la función que estamos integrando aquí, ¿no? La función que estamos integrando, o acá, ¿no? Es x cuadrado más y cuadrado. Bueno, entonces tengo que transformarla, sustituir a x por r coseno de θ, a y por r seno de θ, y a z dejarlo igual. Bueno, z no aparecía aquí. Cuando hacemos la sustitución, queda este r cuadrado, ¿no? Esto sería f en r coseno de θ, r seno de θ, z. Y después tenemos que poner el diferencial de volumen, ¿no? R, diferencial z, diferencial r, diferencial θ. Una vez que estamos aquí, bueno, ahí ya estamos, se supone que ya podemos integrar tranquilamente. Nos queda
Nos queda hacerlo, ¿no? Resolver. También ustedes lo que podrían hacer es intentar resolver directamente así, como para poder comparar, ¿no?, la cantidad de cálculos en un caso con el otro. Bien, ahí. Hasta ahí, vamos, hasta ahí. Entonces, fíjense que nuestros sólidos tienen simetría respecto del eje Z, por eso esa transformación nos sirvió, ¿no? La transformación x igual a r coseno de tita, y igual a r seno de tita, z igual a z. Bueno, ahora les vamos a presentar otras coordenadas, ¿sí? Entonces estas sirven para describir sólidos con esas características, simetrías respecto de alguno de los ejes coordenados. Otro problema que podríamos tener es el siguiente, ¿no? Ahora, fíjense, este sólido, ¿qué forma tiene? Dice, calcule la masa del sólido con esta forma si conocemos la densidad volumétrica. La densidad volumétrica viene expresada así, ¿no? E a la x cuadrado más y cuadrado z cuadrado, todo esto a la 3 medios en cada punto. Se entiende, ¿no? Acá hay dos esferas concéntricas, con centro el 0, 0, 0, y el sólido está formado por esas esferas y todo el espacio que está, los puntos que están entre ellas, salvo este pedacito que estaba en el primer octante, ¿no? Son semiesferas concéntricas. Si la quisiéramos ver como utilizando lo que hemos visto de tipo 1 o como unión de regiones de tipo 1, fíjense que hay la región en el plano, esto es la proyección en el plano XY, ¿no? ¿Y por qué hay dos colores aquí? Porque si nosotros estamos sobre estos puntos, ¿sí? El eje Z, imaginen que sale de la pantalla, si estamos sobre estos dos puntos, sobre estos puntos que están aquí, el Z va a variar entre las dos esferas, ¿no? Entre la esfera de radio 1 y la correspondiente ecuación de la esfera de radio 2. En cambio, si los puntos XY están aquí, el Z iría de 0 hasta la esfera de radio 1. O sea que para poder plantearlo con los recursos que sabemos nosotros y verla como de tipo 1, habría Bien, nos preguntamos si no habría algún tipo de coordenadas que nos faciliten la descripción de este sólido en lugar, digamos, para transformar y ya no trabajar más con X y Z. Y bueno, efectivamente existen, ¿no?, que se llaman coordenadas esféricas, ¿no? Y justamente nos permiten describir bastante bien regiones como la que aparecen aquí, ¿no? Les quedaría a ustedes escribir las integrales iteradas para calcular la masa con este sólido, sobre la masa de este sólido, ¿no?, en coordenadas X y Z, para que vean, ¿no?, cómo se simplifica el cálculo cuando uno hace la transformación de coordenadas. Bien, las coordenadas esféricas no son tan ajenas a nosotros, porque son las coordenadas que utiliza, por ejemplo, el GPS. Vieron que cuando le decimos que nos dé la ubicación de alguna, no sé, queremos ir a algún lugar, nos muestran siempre, el Google Maps, dos ángulos, ¿no?, para la ubicación del punto, del lugar a donde queremos ir. ¿Lo vieron a eso? ¿No? Esos ángulos. ¿Qué es lo que nos está dando eso? Nos da la latitud y la longitud
¿no? O sea, son dos ángulos que la latitud y la longitud de la población, supongamos, y nos da solamente dos numeritos para ubicar el punto sobre la superficie terrestre, porque justamente todas las ubicaciones están sobre la superficie terrestre. O sea, no nos tiene que decir o sea, cuánto nos alejamos del centro terrestre para ubicar el punto. O sea, ya sabemos que estamos a 6.300 kilómetros del centro de la Tierra. Todos los puntos sobre, más o menos, ¿no? Más o menos. Todos los puntos sobre la superficie terrestre están a esa distancia del centro de la Tierra. Entonces, basta con que nos digan la longitud y la latitud del punto, de la localidad donde queremos ir para poder ubicarla. Bueno, ahí en el libro interactivo les dejamos un artículo sobre una curiosidad, sobre una relación que hay entre la ciudad de Galvez. No me acuerdo si había alguien aquí de la ciudad de Galvez, no de Villa Gobernador Galvez, sino de la ciudad de Galvez. Me olvidé de fijarme en el mapa. Entre la ciudad de Galvez, Messi y esta ciudad, ¿no? Perdón, vamos a decirle Nanjing, no sé si se dice así. La tarea que tienen que hacer Andrés y Javier en especial es leer ese artículo y buscar información actualizada, porque el artículo que compartimos nosotros es del 2018 y ahora no encontramos información más actualizada sobre lo que dice allí, pero bueno, dejamos esa tarea. Ahora volvemos sobre eso. ¿Qué tienen que ver estas dos ciudades, Galvez y Nanjing? A ver si me deja abrir. Miren este mapita. Perdón, esta página, ¿no? Le vamos a poner Rosario, Argentina, ¿no? Para que nos busque, este mapa nos busca las antípodas de nuestra ciudad. Bueno, ven acá que hay como un señor que está enterrando la cabeza, ¿no?, en Rosario, y nos dice acá, bajo un poquito, fíjense que acá nos da información sobre Rosario, nos dice que son las coordenadas esta acá, menos 32, o si quieren la podemos mirar acá, 32 grados de latitud sur. ¿Eso qué quiere decir? Fíjense que son ángulos, ¿no? 32 grados debajo del ecuador, en el hemisferio sur, 32 grados, y 60 grados al oeste del meridiano de Greenwich, ¿no? Al oeste, ahí está Rosario. Y esta localidad, que la voy a leer Jiangsu, no sé si está bien leído así, si se llama así, y tiene como coordenadas 32 grados, pero de latitud norte, fíjense que es la misma, pero en latitud norte, y 119 grados latitud este, ¿no? Nosotros estamos a 60 grados de la latitud oeste y ellos están a latitud este. ¿Qué serían las antípodas? ¿Qué serían las antípodas? Sería sobre la superficie terrestre. ¿Qué sería? El punto. ¿Qué pasará si yo pongo mi cámara? ¿Qué dicen? ¿Nos tildamos todos? A ver. Porque acá tengo... A ver. Tengo el planeta Tierra, lo tengo al revés. Bueno, al revés, al derecho, no importa, ¿no? Las antípodas, ¿qué son? ¿Qué es? O sea, tenemos Rosario, ¿qué sería el punto sobre el planeta Tierra más alejado? ¿No? Entonces, las antípodas de Rosario serían, bueno, esa ciudad que encontramos allí. ¿Cómo ubica este sistema de coordenadas que se llama coordenadas geográficas? ¿No? Imaginen que acá arriba tenemos el eje Z, ¿no? Son ángulos
la latitud son ángulos desde el ecuador hacia arriba y hacia abajo, y para la latitud es hacia el este y el oeste, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos lo de Rosario. Si nosotros ponemos Galvez, la ciudad de Galvez, nos sale esa ciudad que habíamos visto acá en la diapositiva, ¿no? La ciudad de Galvez, las antípodas, es la ciudad de Nanjing. Entonces les queda a ustedes leer qué relación hay entre esta ciudad y Messi. Y después, si hay alguien que encuentre información actualizada de todo lo que dice, de todas las curiosidades que dicen ahí, especialmente de lo que está relacionado con Messi, nos cuenta. Y así aprendemos. Bien, volvamos a las coordenadas entonces, ¿no? Esta es la manera en que estas coordenadas que aparecen en el GPS se llaman coordenadas geográficas. Las que vamos a usar nosotros son parecidas, pero no son iguales. Como curiosidad también se pueden definir, fíjense, estas dos son antípodas, ¿no? Están en hemisferios distintos, hemisferio respecto del Ecuador y el meridiano de Greenwich, y también están estos otros nombres, no sé si los conocían, Perieco, ¿no? Tienen la misma latitud, son dos puntos con la misma latitud, pero están en distintos hemisferios, y está el Anteco, que tienen la misma longitud, pero también están uno en el hemisferio sur y otro en el hemisferio norte. Nuestras coordenadas esféricas van a funcionar de la misma manera, pero con la siguiente modificación. Vamos a definir la ubicación del punto en el espacio a partir de 3 numeritos, como ya sabemos, de 3 numeritos. Uno de ellos es directamente la distancia al origen. Es la distancia al origen, y lo vamos a notar con ρ. No apagué mi cámara. Bueno, lo vamos a notar con ρ, la distancia al origen. Después, miren, o sea, si esto... no, primero les voy a mostrar acá. Esperen, primero voy a sacar mi cámara, por las dudas. Por las dudas. Entonces, estábamos acá. Acá María Gracia hizo este otro, ¿no? Donde nos muestra también. Miren aquí, si movemos ρ, el punto se aleja o se acerca al origen, ¿no? Ven ahí, la coordenada ρ, es la que va a controlar eso. La coordenada θ va a controlar la rotación alrededor del eje Z. Es parecida al θ que teníamos para las polares. Y acá se agrega otro ángulo. O sea, este θ cumple la función similar a si estamos en el plano XY, igual, a las polares. Y el φ, fíjense, el φ va a ser el ángulo que lo vamos a considerar 0 sobre el eje Z, ¿no? Y miren el movimiento que va a hacer. Va a barrer desde el eje Z hacia abajo. Va a tener como máximo π, ¿no? El ángulo φ va a variar entre 0 y π, ¿no? Π entre 0 y π. Vieron que en las coordenadas geográficas, el 0, ¿dónde está? En el ecuador. En las coordenadas geográficas, el 0 de este ángulo está en el ecuador, y entonces la latitud norte llegaría hasta π sobre 2,
y la sur hasta pi sobre 2 para abajo, ¿no? Pero nosotros en eso tengan en cuenta lo siguiente, el cero de este ángulo va a estar sobre el eje Z y como máximo se va a mover hasta hasta pi. Esa es una restricción que ya les voy a explicar por qué sí o sí tiene que quedar phi ahí variando. Tita entre 0 y 2pi, con tita entre 0 y 2pi describimos el sólido. También tengan en cuenta eso, ¿no? Que nosotros lo queremos describir una sola vez al sólido, porque si tita, por ejemplo, lo hacemos variar entre 0 y 4pi, va a recorrer 2 veces el sólido y entonces va a acumular el doble de las cantidades que queremos. Bien, y ρ entre de 0 a lo que quiera. ¿Qué les parece que representará ρ igual a constante? O sea, si yo tengo que dibujar todos los puntos que cumplan con ρ igual a constante. Una esfera. Una esfera, exactamente. Acá, si habilitamos esto, queda ρ igual a constante. Bien. A ver, espérenme. Ahí estoy. Accidentada la clase de hoy. Bueno, a ver. Ahora veamos la relación. Ahora que queremos la relación entre el X y Z nuestro para poder transformarlo, ¿no? ¿Cuál es la relación entre el X y Z y el ρ tita phi? ¿No? ¿Se entiende? Este es el vector posición del punto P. Este ángulo es phi. Proyectamos este vector, nos queda acá el vector OP'. Tita es el ángulo que forma con el eje X positivo el OP'. ¿Y qué más me falta? Nada más. ρ es la distancia al origen. Ahora miren, si nosotros, esto aquí es, como bien lo marca el gráfico, es un ángulo recto, ¿no? Entonces, el z del punto, este valor z, ¿qué tiene que ver con ρ y con este ángulo phi? Yo me las acuerdo así. Empiezo por el z, ¿no? Si sé que phi es este ángulo. ¿No es coseno? Eso, z va a ser ρ por el coseno de phi. ¿No? Toda esta cantidad, esta longitud, va a ser ρ por el coseno de phi. Creo que estarán todos de acuerdo. Y esto mide z. Y esto que está acá, ¿cuánto mide? De acá a acá. Lo que dice acá este r chiquito. Si esto es r coseno, sería lo mismo que esto, ¿no? ¿Rho seno de phi? Perfecto, ρ seno de phi. Entonces, acuérdense, ¿no? Bueno, acá vamos a ponerlo, a anotarlo. R es ρ seno de phi. Si ahora yo quiero saber cuánto mide X, conozco tita. Nuevamente, ¿no? Acá ahí tengo un triángulo rectángulo. Conozco tita, conozco que la hipotenusa mide ρ seno de phi, entonces X, ¿qué va a ser? Segura. Ρ seno de phi por coseno de tita. Si no están de acuerdo, me dicen, ¿no? Esta cantidad, trigonometría del triángulo, ¿no? Y el I, ¿qué va a ser? El I sería esto que está acá, o si quieren, también esto que está acá atrás. El I va a ser ρ seno de phi por seno de tita. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Son todos triángulos rectángulos, digo para poder recordarlo si quieren rápidamente, ¿no? Muy bien, ahí tenemos la transformación que nos permite de las coordenadas esféricas pasar a las coordenadas X y Z, es lo que está acá, ¿no? Es lo que escribí yo en rojo recién. Y bueno, y para pasar ρ cuadrado es la distancia al cuadrado del punto al origen, o sea que estarán de acuerdo que ρ cuadrado es X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Recuerden que esto sí es una restricción phi para nuestras coordenadas, phi entre 0 y pi.
Bien. A ver si se animan a pensar, por ejemplo, si tengo un punto, el punto -1, 1, 0, -1, 1, 0, -1, 1, 0, ¿no? Estaría ahí abajo. Bueno, -1, 1, este punto. Las coordenadas esféricas de ese punto. Ahí está el vector posición. Las coordenadas esféricas serían ρ, θ y φ. Hay que decir quiénes son, quién es ρ, quién es θ y quién es φ para este punto, bueno, Q. ¿A qué distancia está del origen de coordenadas? Fácil eso, ¿no? Estoy al aire, ¿verdad? ¿O no? Sí, sí, estás ahí. Sí, sí. Bien. Sí, sí. Entonces, ¿a qué distancia estoy del origen? Si quieren lo puedo poner así, ¿no? Lo miro de arriba al punto. Raíz de 2, ¿sí? Z viene para acá arriba. Muy bien, el ρ, entonces dijimos, ρ, θ y φ tenemos que poner. El ρ es raíz de 2, θ controla la rotación alrededor del eje Z, ¿no? O sea, θ sería este ángulo que está acá. O sea, 3/4 pi, pi sobre 4, pi sobre 4, pi sobre 4, 3/4 pi. Y el phi, ¿cuánto bajó? O sea, estamos acá, imaginen, acá tenemos el 0, ¿no? Esta semirrecta, aquí, baja, ¿cuánto baja para poder posicionarse acá? O sea, este sería phi. Desde el eje Z baja, ¿cuánto? Pi sobre 2. Pi sobre 2, para que esté ubicado sobre el plano XY. Pi sobre 2. Bien. Entonces, distancia al origen, θ controla la rotación alrededor del eje Z, y phi, cuánto bajo, desde el eje Z, cuánto bajo para llegar al punto, ¿no? El ángulo en ese sentido. Bueno, acá para encontrar, acá es al revés, ¿no? O sea, esto es ρ, esto es θ, podrían imaginarlo a lo mejor a este punto. Este es θ y este es phi. O sea, nos alejamos 2 unidades del origen, después rotamos en pi sobre 4, en θ, y bajamos pi sobre 3, ¿no? 60 grados desde aquí, y ahí tendríamos ubicado el punto. Pero si queremos las coordenadas rectangulares, el x y el z, ¿qué hay que usar? Esta relación, ¿no? Reemplazar. Entonces sería 2 seno de pi sobre 3, coseno de pi sobre 4, 2 seno de pi sobre 3. Profe. Sí. Yo no entendí cómo pasar de coordenadas rectangular a la esférica. Porque no aplicaste la fórmula que tenía abajo. No, estas formulitas es para pasar al revés, es para pasar de Claro, sí, esféricas sí. a... Y para pasar de rectangular a esférica, Hay que mirar los ángulos, estamos mirando nomás. No tenemos transformación. ok. Se puede escribir, pero digamos, no, me parece que no tiene sentido despejar. Ok, pero usaste, digamos, la relación entre los ángulos, digamos. Claro, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer? Fíjate de acá, para sacar el phi. Z sobre ρ da el coseno de phi, ¿no? Entonces, ¿y ρ quién era? Es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, más z cuadrado. Entonces,
¿qué hacemos? Z, suponete que me dan las coordenadas de un punto rectangular, como acá, pero como este era fácil, nosotros queríamos que imaginaran, ¿no? Lo mejor es imaginar. Pero si ahora me dicen, bueno, encontrar las coordenadas esféricas del punto 1, 2, 3, 4, ya no está tan fácil de mirar los ángulos. Entonces, fíjate, por ejemplo, para sacar phi, z sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, eso es el coseno de phi. Siempre y cuando, bueno, obvio, estamos considerando que no estamos en el origen, ¿no? Hacemos esta cuentita, arco coseno, y sacamos phi. Perfecto. Ahí va. ¿Sí? Sí, sí. Y con el tita de manera similar. Pero es un poquito más de lío de escritura. Perfecto. Pero en realidad a nosotros nos interesa esta transformación, ¿cierto? Porque a nosotros van a venir planteadas las integrales con x, y, z, y nosotros queremos pasar a rho, tita, phi. Pero está bien tu pregunta. Gracias, muchas gracias. Muy bien. Acá tenemos la solución. Y lo mismo que pasaba antes, esta terna tampoco es única, ¿no? Para la ubicación de un punto en coordenadas esféricas. Bien, ahora sí vamos a ver, entonces, para qué las vamos a utilizar, ¿no? Y cómo las vamos a utilizar en el cálculo de la integral triple. Como mostramos hace un ratito, las superficies que tienen como ecuación ρ igual a constante son las esferas, ¿no? Vean qué simple que es en coordenadas esféricas la ecuación de una esfera. Las superficies que tienen tita igual a constante, y después le dejamos variar phi y le dejamos variar ρ, nos van a dar semiplanos. Lo mismo que pasaba con las cilíndricas. Y las superficies que tienen, por ejemplo, phi, y a ver si la imaginan a esta, supongamos que tomamos el ángulo pi sobre 4. ¿No? Phi igual a pi sobre 4. Todos los puntos del espacio que tienen su phi igual a pi sobre 4. Entonces, estamos sobre el eje Z. Yo tengo una viroma en mi mano que hace de eje Z y pongo mi mano paralelo a eso. Y a mi mano la desplazo pi sobre 4, desde ese eje Z, lo desplazo pi sobre 4. Y ahora giro, ¿no? Tita los dejo variar entre 0 y 2pi. ¿Qué tipo de superficie imaginan? Phi igual a pi sobre 4. ¿No sería medio como un cuenco? Va, como si fuese donde toman agua los perros. ¿O estoy flasheando? Mi perro toma agua en una cosita que no se parece mucho a eso. ¿Qué cosa? No, entonces no. ¿Dónde? Un cucurucho podría ser, ¿eh? Un cucurucho. ¿No? En realidad, un cono sería. Nos alejamos de phi. Esperen que lo vamos a dibujar. Voy a tratar de. ¿No? Yo digo, el eje Z está acá. Ese es el eje Z. Y ahora nos alejamos pi sobre 4. Pi sobre 4. Y ahora dibujo todos los puntos que están a pi sobre 4 del eje Z. Para todos lados, ¿no? O sea, este punto está a pi sobre 4 en phi, ¿no? Ese punto, este punto, cualquiera de ellos está a... Y le dejo variar ρ, ¿no? O sea, la única restricción es que la apertura esta sea pi sobre 4. Después tita que sea cualquier cosa y ρ que sea también cualquier cosa. Lo que se genera es un cono, una superficie cónica. A ver si están de acuerdo. Todos los puntos que viven aquí en esa superficie cónica se alejaron del eje Z en pi sobre 4. ¿Sí? Esto es, ¿lo ven? Más o menos, un cucurucho, ¿no? Phi igual a constante, si la constante está entre 0 y pi sobre 2, nos daría eso. Salvo, bueno, en pi sobre 2, ¿qué nos daría? En pi sobre 2 les dejo de tarea pensar qué daría si phi es pi sobre 2.
Y si C es menos, o sea, este si C es positivo, este conito, ¿no? Si nos alejamos en phi, en pi sobre 4, por ejemplo. Bueno, si C está, si C está entre pi sobre 2 y pi, tendremos un conito, pero acá abajo. Bien. Ahora, pasemos a los sólidos. Estos son todas superficies, pasemos a los sólidos. Entonces, a ver, ¿qué representará? Esto en el mundo cartesiano ρ θ φ tenemos, esto sería como un prisma esférico, ¿no? Prisma sólido esférico. Tenemos que imaginar acá en el mundo X y Z, ¿qué quedaría dibujado si considero ρ entre ρ sub 1 y ρ sub 2? Esto ya nos estaría diciendo que el sólido va a estar entre dos esferas concéntricas, ¿no? Una porción de entre dos esferas concéntricas. Tita entre tita 1 y tita 2 y phi entre phi sub 1 y phi sub 2. Entonces, si usando la transformación esa que escribimos hace un ratito, estas ternas, cuando le aplicamos la transformación, producen esta porción de esfera sólida. ¿Ven? El ρ va entre ρ sub 1 y ρ sub 2, que serían los que nos darían... Acá hay que poner el ojo radial, pero 3D, ¿no? El ρ va desde ρ sub 1 hasta ρ sub 2. El tita, bueno, el tita va a ser la rotación aquí, y el phi sería esta apertura que está acá, de phi sub 1 a phi sub 2, ¿no? Esto sería como baja phi, y acá esto como rota tita. Bien, entonces, si nuestro sólido, el sólido que es el dominio de integración, tiene una simetría que hace que con coordenadas esféricas lo podamos calcular de manera más sencilla, entonces lo que vamos a hacer es partir el sólido con esa visión, ¿no? Tendríamos como si estuviéramos cortando un zapallo, pero tendremos que meter la cuchilla al origen, ¿no? El corte sería hasta el origen radialmente para poder generar este sólido. Bueno, y lo que nos queda ver es qué volumen, cómo hacemos para estimar el volumen de este sólido. Bueno, también lo vamos a asemejar a un prisma. ¿Qué dimensiones va a tener? Bueno, delta ρ va a ser una de las dimensiones. La otra dimensión va a ser la longitud de este arquito. Vamos a ponerlo acá, ¿no? Uno es esta profundidad. Este es delta ρ. El otro es este arquito, que como dijimos, que es ρ por delta phi. Esto es ρ por delta phi, porque es un arco, es lo mismo, ¿no? Es la longitud de este arco. El arco de una circunferencia, ¿de qué radio? Radio ρ y ángulo delta phi. Entonces esa longitud es ρ por delta phi. Y este arquito que está acá tiene esta misma longitud de lo que está acá. Habíamos dicho recién, que había visto el compañero, que este radio es ρ seno de phi. Entonces, este arquito tiene como longitud ρ seno de phi por delta tita. Está la longitud de esto para atrás. Entonces, multiplicando, acá tenemos todo esto no pongo los subíndices, ¿no? Pero sería que tengo que multiplicar ρ por delta phi, por ρ, por seno de phi, por delta tita y por delta ρ. ¿Mm? Miremos qué dimensiones, esto sería como el volumen, el delta de volumen de esa porción sería aproximadamente esto. Acá tenemos dimensión centímetros, ¿no? El ρ lo medimos en centímetros. Este es adimensional, centímetros, adimensional, el seno, adimensional y centímetros. Así que bueno, nos queda con unidades de volumen. Y, o sea que, fíjense, se acomoda un poquito acá, queda ρ cuadrado, seno de phi,
Este sería lo que llamamos el jacobiano o el factor ese de conversión entre los volúmenes. Y acá nos quedaría delta rho, delta tita, delta phi. Aquí se ve por qué necesitamos que phi varíe entre 0 y pi. Fíjense que el seno de phi no siempre es positivo. Pero si phi está entre 0 y pi, sí es positivo. Y como yo quiero que sea un volumen, necesito que esto sea positivo, ¿no? O 0. Así que bueno, o sea que sí o sí phi tiene que estar entre 0 y pi, porque si no va a quedar, van a dar más los cálculos, ¿no? Va a aparecer, por ejemplo, una masa negativa, algo que no puede ser. Bien. Ahí están las 3 dimensiones, y entonces, esto es lo que escribí recién. ¿Y cómo vamos a hacer entonces para transformar, para calcular esta integral triple? ¿No? La planteamos, como decimos siempre, en x y z, y después transformamos el dominio, estamos a coordenadas esféricas, el x lo vamos a sustituir por rho coseno de tita seno de phi, al y por rho seno de tita seno de phi, y al z por rho coseno de phi. Y bueno, el diferencial de volumen, rho cuadrado seno de phi, diferencial rho, diferencial tita, diferencial phi, ¿no? La historia es la misma que venimos siguiendo desde casi desde integrales simples que hicieron en cálculo 2, ¿no? Es siempre lo mismo. Modificamos estas 3 cantidades. Bien, ¿se acuerdan que al principio de coordenadas esféricas habíamos propuesto calcular la masa de este sólido, E, y la densidad tenía esta forma, ¿no? Ya nos la daban. Bueno, ¿se animan a pensarlo cómo estaría descrito en forma, en coordenadas esféricas, este sólido E? Vamos a poner así, conjunto S, de los rho, tita, phi. ¿No? Tomamos un punto cualquiera ahí en el sólido, pero ahora lo miramos su vector posición, y ahora lo miramos pero con las coordenadas esféricas. ¿Qué dicen respecto a la distancia al origen, al rho? ¿Como máximo, como mínimo? Rho mayor igual a 1 y menor igual a 2. Perfecto, ¿sí? Porque está justamente entre dos esferas concéntricas. Habíamos dicho que rho igual a constante me daba una esfera, entonces piénsenlo, sí. La distancia de cualquier punto que viva en este sólido, esto parece como una cáscara gruesa de zapallo, ¿vieron? Cualquier punto que viva ahí va a tener su distancia como máximo al origen 2 y como mínimo 1. Bien, ¿qué dicen del ángulo tita? Mayor o igual a pi sobre 2 hasta 2pi. Perfecto. ¿Sí? Bien. ¿Y qué nos faltó? Phi. Phi, no. Mayor o igual a 0 hasta pi sobre 2. Claro. Cualquier punto que esté aquí en el sólido, fíjense, acá va a tener, todos los que están sobre el eje Z van a tener phi igual a 0, y apenas me voy alejando, phi empieza a crecer, a crecer, a crecer, hasta que cuando llega al plano de XY es en pi sobre 2, ¿no? Entonces phi entre 0 y pi sobre 2. Fíjense que un sólido que es tan feíto para describir con coordenadas X y Z, en coordenadas esféricas queda bastante lindo para describir. Y bueno, y más si tenemos que calcular una integral iteradas, justo todas las variables están definidas entre números, ¿no? Así que, efectivamente, ahí está en coordenadas esféricas, como dijo aquí el compañero. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer para calcular esta integral usando esta transformación?
A ver si están de acuerdo con la sustitución, ¿no? La función a sustituir, los extremos ya los vimos, la función x y z es e a la x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, y esto a la 3 medios. Entonces, cuando reemplacemos, tenemos que reemplazar x y z por, bueno, x es lo que ya sabemos, ¿no? Rho seno de phi coseno de tita, y es rho seno de phi seno de tita, y z es rho coseno de phi. Bueno, podemos reemplazar x, y, z acá y hacer las cuentas y comprobar, pero si no también ya sabemos quién es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, ¿no? Es rho cuadrado, ¿verdad? Porque es la distancia al cuadrado de cualquier punto que esté aquí. También lo puedo interpretar así. Bien, o sea que todo esto cuando lo sustituya va a quedar rho cuadrado. Rho cuadrado a la 3 medios queda rho al cubo. O sea que, ¿qué es esto que está acá? E a la rho al cubo. Y después viene todo esto que aparece aquí, es el diferencial de volumen expresado en coordenadas esféricas. Bueno, acá no hay, queda bastante simple porque con sustitución, cuando ustedes integran respecto de rho, lo tengo acá hecho. Respecto de rho, ¿no? Acá está hecha al costadito la primitiva de e a la rho al cubo por rho cuadrado diferencial rho. Con sustitución sale. Bueno, después hacen las otras integrales y llegan a este valor. Bien, la masa sería entonces esta cantidad. ¿Sí? Por ahí hay que entrenar un poco el ojo para poder, lo más difícil, pienso yo, a esta altura, es describir los sólidos, pero los invitamos a que, los y las, invitamos a que describan, a que hagan este esfuerzo de describir en coordenadas antes de pasar a calcular la integral. O sea, plantear en coordenadas x y z, describir en el nuevo sistema de coordenadas y después recién pasar a la iterada. Perfecto. Bien, y a modo de resumen de lo que hemos visto ya de integrales triples, no tenemos más para contarles. A modo de resumen, fíjense que acá los diferenciales de volumen se expresan de distinta manera según las coordenadas que utilicemos, ¿no? Por ahí uno puede recordar la forma del sólido, si se recuerda la forma del sólido, en cómo, la manera en que se va trozando el sólido, se puede también visualizar el diferencial de volumen, ¿no? Se puede deducir, no hay por qué recordar de memoria. Bien, y acá los tres tipos de integrales que nos pueden quedar, ¿no? Acá directamente, pues ustedes integran, acá transformamos a coordenadas cilíndricas y lo que vimos recién, ¿no? Coordenadas esféricas. Recuerden que Stewart, bueno, comete ese error, ¿no? De llamar todo con el mismo nombre. Nosotros no. Bien. Listo acá. Esperen que me pongo... Dejo de compartir, dejo de grabar y me pongo la cámara. ¿Qué queda? ¿Qué vamos a hacer? Ahí. ¿Qué vamos a hacer?